Ok. Ok. Ahí están viendo, ven, nuestro curso, asistencia en la administración de los medicamentos, y el tema que vamos a tratar el día de hoy es bioseguridad. ¿Ven? Vamos a ver, por ejemplo, la medida de bioseguridad, definición de la misma, los principios. Vamos a conversar sobre barreras protectoras que nos van a ayudar muchísimo para que nosotros evitemos contaminarnos. Vamos a hablar de esas barreras físicas, químicas, que nos ayudan muchísimo en el trabajo. También tener presente las precauciones generales de líquidos, de precaución universal, ustedes ya saben, fluidos orgánicos, etcétera, ¿no? También vamos a hablar de la clasificación de residuos, cómo vamos a eliminar los residuos adecuadamente para no contaminarnos nosotros, ni contaminemos también al personal que se dedica al recojo de los desechos residuales en el área hospitalaria, ¿ya? Entonces, todo eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. ¿Ya, chicos? Bien, empezamos. Porque la bioseguridad, su nombre lo dice, bio, ¿no? Bio, vida, securus, vida, segura, ¿no? Bien. Esta bioseguridad se realiza en conjunto, a través de todos nosotros, el personal asistencial, el personal administrativo, las autoridades, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué? Para proteger a todos los trabajadores, a nuestros pacientitos, porque tú protegiéndote, tú también estás protegiendo a tus pacientes, a los visitantes que llegan al hospital o a tu centro de salud donde tú estás laborando, y lógicamente también proteger el medio ambiente. Entonces, protegemos todo de tal manera que no contaminamos. De eso se trata la bioseguridad, ¿no? ¿Ve? Ahí dice conjunto de medidas, ¿no? Mínimas, que lo que hacen es reducir y eliminar los riesgos biológicos. De eso se trata, ¿ya? ¿Ven? Ahí está. El significado de la palabra bioseguridad, como siempre ustedes saben, las palabras tienen un origen, ¿no? Una etimología. Por ejemplo, esta palabra deriva del griego, ¿no? Bios, todos lo sabemos desde el tiempo de colegio, que significa vida, ¿no? Bioseguridad, a ver, bio-vida, ¿no? Y seguridad, este término proviene del adjetivo y sustantivo seguro y del sufijo abstracto que indica cualidad de palabra segura. Viene del latín securus, ¿ya? Securus. O sea, esta palabra bioseguridad deriva de dos palabras, una es griega y la otra es del origen latín, ya que significa tranquilo, seguro, es aquello que está alejado de cuidados y preocupaciones, ¿no? Y esto nos va a proporcionar tranquilidad, lógicamente, ¿no? Al estar seguro, en un ambiente seguro, tú vas a sentirte tranquilo, ¿ves? Y de latinitas, con que se formaban antes sustantivos femeninos, ¿no? A ver, aquí, la bioseguridad, ahí está, viene a ser un comportamiento encaminado a lograr actitudes y conductas que disminuyan el riesgo del trabajador de salud de adquirir infecciones en el medio laboral. ¿Ven? Ese es nuestro objetivo de la bioseguridad, es el objetivo de la bioseguridad. Que tú como trabajador, ¿ya? Como trabajador de la salud, no te vayas a infectar o te vayas a contaminar en un accidente de trabajo, ¿no? ¿Y qué es un accidente? Por ejemplo, un pinchazo, ¿no? Con una aguja que haya sido utilizada en un paciente. ¿Te das cuenta? Pero si tú aplicas adecuadamente tus principios de bioseguridad, no va a ocurrir eso. En todo momento siempre hay que concentrarse en el trabajo y de esa manera vas a prevenir las infecciones, ¿no? En el medio laboral. ¿No? Esto también, la bioseguridad compromete a que todas las personas que se encuentren en el ambiente asistencial, protegerlas definitivamente, ¿no? Y debe estar diseñado en el marco de una estrategia de disminución de riesgos. ¿Ven? El principio esencial de esta bioseguridad es no me contagio y no contagio. ¿Se dan cuenta? No me contagio y no contagio. Entonces, de esa manera, yo me protejo y tú te proteges y protegemos a otros y no contaminamos a otros. ¿Ve? Bien. Entonces, aquí estas normas, principios de la bioseguridad,
disminuyen, pero no eliminan el riesgo, ¿está claro? Nos van a ayudar a disminuir que nosotros nos contaminemos o contaminemos a otras personas, pero en sí no van a eliminar el riesgo. Por eso el profesional de la salud tiene que conocer paso a paso todas las medidas que lo van a ayudar a prevenir las contaminaciones, ¿no? Y eliminar esos riesgos de contaminación, ¿ve? Existen diferentes tipos de bioseguridad, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, ¿ven? Entonces, eso es básico, que como profesionales de la salud conozcamos, ¿ya? Bien, ahí vamos a ver las normas de la generales de la bioseguridad, ¿ven? Esto es bien importante que lo recordemos, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ya te encuentras laborando en un centro asistencial, ¿no? Por ejemplo, primero nos dice aquí que tu lugar de trabajo debes mantenerlo en óptimas condiciones de higiene y aseo. Es igual. Tú mantienes esa bioseguridad en tu hogar, tu cocina, igualito en tu hogar, tu casa ordenada, limpia, vas a evitar accidentes, igualito en tu centro de trabajo. Si tú trabajas, por ejemplo, en emergencias, mantener bien las áreas limpias, libre de contaminantes, libre de que se puedan resbalar o producirse algún accidente. ¿Ven? Entonces, que nuestro centro laboral, en este caso de trabajo, que estén en óptimas condiciones de higiene y aseo, ¿ya? Aquí también no es permitido fumar en el sitio de trabajo, eso ya lo sabemos, ¿no? E incluso hay una ley que nos los dice y nos los recuerda. Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la preparación y el consumo de alimentos, ¿no? Por ejemplo, dice, no es permitido la preparación y consumo de alimentos en estas áreas asistenciales. O sea, el hospital siempre tiene un área que es de cocina, ¿ya? Y tienen un comedor, que incluso el comedor se lo brindan a los trabajadores. Entonces, para aquellos trabajadores que a veces trabajan 12 horas o 24 horas, ellos tienen derecho a comer, ¿no? Alimentarse allí. Pero si en tu servicio hay una cocineta que es para calentar agua, porque a veces en los hospitales no hay agua caliente, no la usa para cocinar alimentos. ¿Está claro? En los servicios no se come, ¿ya? Bien, para eso hay un comedor. Bien, no guardar alimentos en la refrigeradora, porque muchas veces en los servicios se tienen refrigeradoras, ¿no? Y ni guardar sustancias contaminantes o químicas. O sea, por ejemplo, generalmente en la refrigeradora que se tienen en los hospitales se guardan medicinas, se guardan vacunas para mantener la cadena de frío, pero la gente no va a ir a guardar su Coca-Cola ni nada de eso. Está prohibido, ¿ya? Bien. Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de tu sitio de trabajo debe ser confortable y agradable para que no haya problemas de oscuridad, de que te puedas caer y producirte un accidente, ¿no? Maneje todo paciente como potencialmente infectado, eso es verdad. Consideremos a todas las personas que estén en nuestros centros de trabajo o que estén llegando a tu centro de trabajo como potencialmente contaminados, porque de esa manera tú vas a aplicar tus medidas preventivas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Las normas universales deben aplicarse con todos los pacientes sin excepción, ¿ya? Ahora dice, independientemente del diagnóstico. Ya, cuando tú sabes un diagnóstico con mayor razón, por lo que se hace muchas veces, ¿no? Innecesaria la clasificación específica, ¿no? En caso de sangre, líquidos corporales, como infectada o no infectada. Consideremos a todos los pacientes como potencialmente infectados y se acabó el asunto. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. E igualmente si tiene contacto con material patógeno. ¿Ok? Este lavado de manos es muy importante. Hoy día lo estamos llevando a cabo en todo momento para evitar la contaminación de lo que ya sabemos que hay en este momento en el medio ambiente, ¿no? En nuestro centro de trabajo es para evitar también las infecciones cruzadas. ¿Qué son las infecciones cruzadas? Es que, por ejemplo, el señor Hernández vino con una fiebre tifoidea, ya con una enfermedad infecciosa. Y el señor, vamos a poner, el señor García vino con otra enfermedad. Ya vamos a suponer que sea un resfriado, alguna cosa que hubo, ya.
al final, ¿qué pasa? Por el personal que no se lava las manos, muchas veces le lleva la infección del paciente que está con resfriado al otro paciente y así. Entonces ya se cruza y el paciente sale con 2 problemas, se agrava. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces, hay que lavarnos siempre nuestras manos antes y después al atender a nuestros pacientes, ¿ya? Utiliza en forma sistemática tus guantes, ¿ya? Hay gente que es a veces alérgica a los látex, hay otros de nitrilo que acompañan muy bien, ¿ya? Aquí usar esos guantes en procedimientos que conlleven manipulación de elementos biológicos, o sea, de fluidos, de tejidos, de algo, ¿no? Y cuando manejas instrumental o equipo contaminado en la atención de tus pacientes. Hacer lavado previos antes de quitártelos y al terminar el procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, esto es lo que nos están diciendo, si tú hiciste un lavado de heridas, ha habido sangre y el guante se ensucia, nos piden que enjuaguemos, vas a tu lavadero de manos y te lavas primero el guante así que caiga la sangre y con mucho cuidado te lo quitas y lo eliminas, ¿ya? Entonces, pero no tocando la piel, lógicamente, ¿ya? Utilizar un par de guantes por paciente, ¿ya? Un ratito. Bien. Utilicen un par de guantes para cada paciente. Abstenerse de tocar con las manos enguantadas alguna parte de ti mismo, por ejemplo, agarrarte la cara o eso. No, olvídense de eso, ¿ya? Muy bien. Una vez que el guante ya lo estás utilizando en tu protección, vas a colocar un endovenoso o algo, entonces tú úsalo nomás. No, así te pique la nariz, lo que sea, no te toques nada. ¿Por qué? Porque vas a llevarte contaminación, ¿ya? Entonces, continuamos con estas normas de bioseguridad que son muy importantes, ¿no? Que emplees tu mascarilla y protectores oculares durante el procedimiento que puedan generar salpicaduras o gotitas de aerosoles de sangre u otros fluidos corporales. ¿Ve? Por ejemplo, en las emergencias, ¿no? En las emergencias que a veces llegan pacientes cortados, con terrible, politraumatizados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay mucha presencia de fluido como la sangre, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es bueno en estos casos usar un delantal plástico en esos procedimientos en que se esperen salpicaduras, aerosoles o derrames de sangre u otros líquidos orgánicos. ¿Por qué? Para proteger también tu uniforme, ¿ya? Claro, porque si no caería en tu ropa y bueno, también está protegiéndote tus brazos y todo, ¿no? Evita tú deambular con los elementos de protección personal fuera del área de trabajo, porque es lógico, yo en el área de trabajo todo está contaminado, siempre hay bacterias, patógenos que se pegan en esos elementos de protección. No vas a salir a la calle a tomar una bebida con eso, lógico, se descarta. Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en un lugar seguro y de fácil acceso, ¿ya? Eso es muy importante. Utiliza tus equipos de reanimación mecánica para evitar el procedimiento boca a boca. Esto nos está diciendo en el caso de pacientes que tienen, por ejemplo, un paro cardiorrespiratorio. Ahora hay unos aditamentos que uno lo coloca en la boca del paciente y de tal manera que el auxiliador no hace contacto con la boca directamente del paciente, ¿ya? Para evitar otro tipo de contaminaciones. Evite la atención directa del paciente. Por ejemplo, si usted presenta, si tú te produciste una cortadura, que en tu casa cocinando te cortaste y tienes una lesión que está exudando líquidos, suero, algo, o una dermatitis serosa, hasta que estas hayan desaparecido, porque tú te puedes contaminar, es una puerta de entrada, ¿ya? Entonces, téngalo presente. Ahora, si se presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrela con esparadrapo o curitas. Colóquense sus guantes. Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra la hepatitis D. Eso sí, se les exige a todo el mundo cuando llega a un centro que estén con su carnet contra la hepatitis B. Ustedes pueden, bueno, ahorita en estos momentos de la emergencia se ha descuidado toda esa situación, pero ya poco a poco va a ir volviendo nuevamente.
hay que vacunarse contra la hepatitis D, ¿ya? Bien, mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios, expuestas a factores de riesgo biológico de transmisión parenteral, deberán ser muy estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y cuando el caso lo amerite, deben reubicarlas en áreas de menor riesgo. Aplique todo procedimiento asistencial a las normas de asepsia necesarias, o sea, evitar la contaminación en todo momento, ¿ya? Utiliza todas tus técnicas correctas en la realización de todos los procedimientos que tú tengas que hacer, ¿ya? Al bañar al paciente, al hacer el arreglo de camas, al brindar comodidad y confort, sea la atención que tú estés brindando al paciente, siempre mantén tu bioseguridad, ¿ya? Por ejemplo, maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes. Ya sabemos que los cortantes son, por ejemplo, los bisturíes y cortopunzantes, las agujas, ¿no? Que son elementos muy peligrosos. Hay que desecharlos adecuadamente en los recipientes ubicados en todos los servicios, ¿ya? Estos deberán estar firmemente sujetos de tal manera que se pueda desechar las agujas, jalando la jeringa para que caiga en el recipiente sin necesidad de utilizar para nada la otra mano, ¿ya? O sea, que caigan directamente la agujita y no te contamines tú sacando la aguja. Cuando no sea posible la recomendación, evite desenfundar la aguja de la jeringa y deseche todo completo. O sea, se desecha toda la jeringa completa, ¿ya? En ningún momento tú debes de tratar tampoco. A ver, si colocaste un intravenoso y lógicamente queda la aguja así y eso, ten mucho cuidado, no trates de enfundar con la otra mano el capuchón de la aguja para protegerlo. No, te puedes pinchar ahí y ahí te produces un accidente de trabajo. De frente, bótalo a la caja de seguridad, ¿ya? De elementos punzantes. No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro, eso es peligroso. ¿Ven? Todas son normas que debemos conocer como principios, ¿no? Abstenerse de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material punzante, ¿ya? Ya recuerden eso, no se toca, se bota nomás, ¿ya? Evite reutilizar el material contaminado como agujas, bueno, ya todos sabemos que eso se elimina, ¿no? Es usar y botar. Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. Eso sí, eso ya cada quien conoce su labor. El personal del área de mantenimiento debe cumplir con las normas universales de prevención y controles de factor de riesgo biológicos, ¿ya? Eso es muy importante. Realice desinfección y limpieza de todo, ¿no? Las superficies, elementos, equipos de trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar tu trabajo, ¿no? Cuando ya te vas a ir a tu casa, de acuerdo a todo el proceso de limpieza y desinfección que haya en tu servicio, ¿ya? Y en caso de que por accidente cayó sangre al piso, vamos a suponer, ¿ya? Entonces llamamos al señor de limpieza y preparar, cubrir esa zona con papel para que la gente no lo pise, hay que avisar, se pone un anuncio que no lo pisen, prohibido. Luego en esa zona hay que verter hipoclorito, o sea, la lejía de 5.000 partes por millón sobre el mismo, puro, sobre la superficie circundante, dejándolo actuar por 30 minutos y después limpiar la superficie, ¿ya? O sea, de tal manera que no quede la sangre ahí, porque si no, olvídense, se contamina todo el ambiente. El personal encargado de hacer ese procedimiento debe utilizar guantes, mascarillas y batas. Es el personal de limpieza, ¿ya? Y en caso de material vidrio contaminado con sangre que se rompa, ¿ya? Se debe recoger con escoba y recogedor, nunca con las manos. Tengan mucho cuidado. Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y cierre hermético y tener el tapón rosca, ¿ya? Que asegure, puede que no se va a caer el contenido, eso es muy importante. Bien, manipule y transporte y envíe tus muestras en recipientes seguros, con tapa y debidamente rotulados con los datos del paciente. Emplea regadillas limpias para el transporte y en recipientes herméticos, ¿ya? Para evitar derrames accidentales. En caso de contaminación externa accidental del recipiente, este debe lavarse con sodio, hipoclorito de sodio o lejía, que se usa en los hospitales, a 1.000 partes por millón y secarse. Entonces, por ejemplo, en ciertos ambientes del hospital, en áreas de alto riesgo biológicos,
por ejemplo, el lavamanos, ¿no? O sea, donde te vas a ir a lavar las manos, debe permitir accionarlo con el pie o la rodilla o el codo, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que no estés tocando tú el abrir, cerrar llaves. Restringe el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico, al personal no autorizado, al que no utilice los elementos de protección personal y a los niños, prohibido niños. Ahora, la ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. ¿Por qué? Porque está indicando que es un material biocontaminado, ¿ya? Hay que tener presente eso. Y bien, disponer el material patógeno en bolsas de color rojos, rotulándolas como símbolo de riesgo biológico. En caso de accidente de trabajo con material cortante, punzante, porque tú te puedes pinchar o de repente cortarte con un bisturí, avisa inmediatamente del accidente de trabajo. A esto hay que reportarlo, ¿ya? Se hace un autorreporte, ¿ya? Siempre se hace un reporte en el cual quede escrito que te ha producido un accidente, porque supongamos que fue con sangre de un paciente infeccioso como un VIH y tú te contaminaste, imagínense, ¿no? Pero queda un antecedente escrito de que ocurrió el accidente en el centro de trabajo, ¿ok? Bien. Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar en áreas de alto riesgo biológico. De por sí es así. Inmunosupresores quiere decir que son medicamentos especializados de trabajar a niveles del sistema inmune. O sea que disminuye nuestra defensa. Entonces esas personas están propensas a enfermar en cualquier momento. Por eso se dice a estas personas no colocarlas en ambientes muy contaminados. Y aquí, por ejemplo, algo muy interesante también vamos a ver, por ejemplo, de los principios de la bioseguridad que todos conocemos, ¿no? Vamos a hablar de la universalidad, por ejemplo, ¿no? Uso de barreras y también los medios de eliminación de material contaminado. Y en la bioseguridad, por ejemplo, en la universalidad, vamos a hablar de todas aquellas medidas que involucran, ¿no?, a todos los pacientes de todos los servicios, ¿ya? A todos. Consideremos, por eso le digo, a todos como contaminados, ¿ya? ¿Por qué? Porque de esa manera yo siempre voy a recordar que tengo que aplicar mis medidas de bioseguridad en todo momento. Todo el personal debe seguir las precauciones, estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previsto el contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. ¿Ya? Recuérdenlo siempre eso. Muy bien. Bien. Estas precauciones deben ser aplicadas para todas las personas, independientemente presenten o no patología. A todos. ¿Ya? No lo olviden. Bioseguridad. Ahí está, miren cómo no, alejan a los virus, las bacterias, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que en el punto 2, por ejemplo, vemos el uso de barreras. Ese es otro punto de la bioseguridad, ¿no? Para evitar el contacto directo entre personas y objetos potencialmente contaminados o nocivos, ¿no? Que estén, o sea, algo que esté contaminado, ¿no? Aquí vamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando tus barreras químicas, físicas o mecánicas, ¿ya? Entonces, de esa manera vas a tener presente tú el uso de tus barreras protectoras. No evitan los accidentes de exposición a estos fluidos, pero disminuyen las consecuencias de dicho accidente, ¿está claro? Porque estas barreras te van a ayudar a disminuir la carga viral, etcétera, etcétera, ¿no? Tener un ambiente seguro, ¿no? Otro punto es, por ejemplo, las barreras primarias y también tenemos barreras secundarias. En cuanto a lo que es el ambiente seguro, nosotros tenemos, ¿no?, la limpieza, por ejemplo, ¿no? La limpieza, que es un proceso por medio del cual tú eliminas materias orgánicas, otros elementos extraños de los objetos en uso mediante lavado con agua o con o sin detergente, utilizando una acción mecánica, ¿no? Esta limpieza siempre debemos tenerla presente
para todos los procedimientos de desinfección y esterilización. Debe ser efectuada en todas las áreas del hospital, ¿ya? O de tu centro de trabajo. La limpieza debe ser realizada con paños húmedos y el barrido con escoba húmeda a fin de evitar la resuspensión de los gérmenes que se encuentran en el suelo. ¿Ya? Entonces recuerden que esa limpieza debe llevarse a cabo de las partes más altas a las más bajas, ¿no? Entonces siguiendo la línea horizontal, descendiendo por planos, ¿ya? Teniendo presente que la desinfección, otro punto, es el proceso que se eliminan la mayoría de microorganismos, no todos, ¿ya? Microorganismos patógenos, excepto las esporas de los objetos inanimados. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, miren, hay unas esporas, hay una bacteria que, por ejemplo, el tétanos, ¿ya? El Clostridium tetani es una bacteria que se reproduce por esporas y es muy peligrosa. La espora solo muere con la esterilización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces eso hay que tener, porque eso ya llega al nivel de esterilización, que es el nivel más alto en este caso, para matar estos patógenos. Bien. Por ejemplo, el grado de desinfección producido depende de varios factores. Por ejemplo, de la carga orgánica del objeto, de la limpieza si fue inadecuada, ¿no? Si ha habido sangre o no. Por ejemplo, en tu instrumental, ¿no? Que curaste una herida, quedó bastante sangre o no quedó sangre. ¿Cómo lo vas a lavar primero? ¿Cómo lo vas a la limpieza? Después viene la desinfección y después la esterilización, ¿ya? Entonces, todos esos puntos son muy importantes tener presente, ¿ya? Ahí también viene, por ejemplo, la desinfección de alto nivel, el DAN, así se le llama, con sus siglas DAN, desinfección de alto nivel, ¿no? Aquí se ataca todo lo que son virus, hongos, y no las esporas, ¿ya? Porque ya les dije, las esporas mueren con la esterilización. Y la esterilización es otro nivel en la cual se lleva a cabo a través de a vapor o calor seco, ¿ya? Que son otra forma especial de matar esas esporas, ¿ya? Desinfección nivel intermedio. Inactiva el Mycobacterium, o sea, el que produce la Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Lo inactiva a virus, mayoría de hongos, pero no las esporas, ¿ves? Las esporas son muy resistentes y son muy peligrosas, ¿ya? Y también tenemos otro nivel, desinfección de bajo nivel, que destruye solamente bacterias, algunos virus y algunos hongos, ¿ya? Entonces, incluso no destruye el bacilo tuberculoso. Bien, y tenemos otro método que es la descontaminación, ¿no? Es lo que hacemos muchas veces en nuestros hogares también, ¿no? Cuando descontaminamos, por ejemplo, en nuestra casa, agua, detergente, lejía, o de repente esos bonitos y muy buenos desinfectantes que venden en los supermercados, pero la lejía es uno de los mejores que hay. Agréguenle su desinfectante que ustedes utilizan y échenle su lejía. La lejía es lo mejor que podemos tener en cuanto a lo que es descontaminación también, ¿ya? Entonces, bueno, la esterilización que les decía, viene a ser, aquí sí, ya mueren todos los gérmenes, ¿no? Incluido las esporas bacterianas que pueda tener tu material quirúrgico, ¿ya? Y esto se da a través de ¿quién? De la esterilización a vapor, calor húmedo, a 121 grados Celsius por 20 minutos, ok. Y luego hay la esterilización a calor seco, hasta 170 grados Celsius, y funciona muy bien. Pero ojo, en los hospitales se utiliza la esterilización por calor húmedo. ¿Por qué? Porque en los hospitales este calor húmedo es un sistema más económico, en autoclave se hace, y es más económico, es más eficiente y es menos tiempo. Entonces, el calor seco es mucho más caro. Ustedes han visto esos pupineles en los odontólogos, como unos hornitos microondas así. Ahí meten su material quirúrgico los odontólogos, ¿no? Entonces, ese de ahí jala mucha electricidad y ustedes saben que en nuestro país la corriente eléctrica es muy elevada en costos, entonces es muy cara y en los hospitales hay que estar esterilizando las 24 horas del día, saldría costosísimo. Por eso se utilizan las autoclaves, que es un sistema muy especial que produce calor y a través del calor cambia la estructura de las proteínas de las bacterias, las destruye, ¿no? Entonces, de tal manera que
en menos tiempo, a buena temperatura, sale mucho más económico, ¿ya? Se usa mucho más en los hospitales. Y bueno, también hay otra esterilización por productos químicos, ¿no? Por ejemplo, los ioróforos, el lutaraldehído, compuestos de amonio cuaternario, son otras formas, pero son solamente para otro tipo de material que no lo puedes esterilizar a calor, ni a calor húmedo, ni calor seco. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, hay materiales como lo que usan los gastroenterólogos, los endoscopios, esos de ahí, no se pueden esterilizar a calor húmedo o a calor seco, tiene que ser con químicos, ¿ya? Y bueno, vamos a tener también las barreras primarias, que las están viendo aquí en el punto 2, aquí, las barreras primarias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, en las barreras primarias, son la primera línea de defensa, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está estas barreras primarias, por ejemplo. Ahí está. Bien, ahí está. Aquí vemos, por ejemplo, estas barreras primarias, vamos a verlas como segundo punto. Ahí está, vamos a verla. ¿Ven? Hablábamos de la esterilización, por medio de la cual se destruyen todos los gérmenes, ¿no? Que también destruyen la desinfección, que también destruyen ese, y bueno, aquí, por ejemplo, mueren todas las esporas, todo, ¿ya? Esterilización por vapor, por calor seco o húmedo, y la otra es por inmersión en químicos, que también funciona, pero solamente se da en ciertos materiales que no pueden entrar al calor seco o al calor húmedo, porque se destruyen. Por ejemplo, materiales que utilizan los gastroenterólogos, los neumólogos, son materiales muy delicados con fibra óptica que se pueden destruir con el calor, ¿ya? Entonces, por eso esos productos se desinfectan con químicos, ¿ya? Bien, ahí tenemos, por ejemplo, en estos principios, como estábamos conversando, son la primera línea de defensa, ¿ven? La protección personal, tu equipo de protección. Ahora vemos que los profesionales andan que parecen astronautas, ¿no? Ustedes lo ven ahí con sus protectores faciales, con sus gorros, con sus mascarillas, sus mandilones, con sus botas, sus protectores, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo este es el equipo de protección individual, ¿ya? Elementos de protección personal. Y todo este equipo también tiene que ser cambiado cada ciertas horas después de su utilización. Más contaminación ahí, chicos, miren. Cualquier equipo sujetado por el trabajador, cualquier complemento, accesorio destinado a ser llevado, ¿no? Ese es el equipo de protección individual, para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. Para eso se utiliza, ¿ya? Bueno, hoy día con esto del virus COVID-19, se está llevando a cabo esta bioseguridad muy nivel 3 ya. Entonces, ¿ven? Los principios de la bioseguridad, y mire, ustedes ven a un profesional que está manipulando una aguja, ¿no? Un cortopunzante y un fluido que es la sangre, ¿ven? ¿Ven? Ahí está. Ahí vamos a ver, por ejemplo, los equipos de protección corporal, ¿no? Los elementos de protección corporal. Hay mandiles, batas, ¿no? Ahora se están utilizando muchísimo por parte de los integrantes del equipo de salud, ¿no? Entonces, todo esto, la protección ocular y tapaboca, ¿no? Que tiende, por ejemplo, proteger las membranas mucosas de ojos, nariz y boca, ¿no? Entre las recomendaciones que se brinda, más que todo, es que usar tu bata, chaqueta o uniforme dentro del laboratorio. Esta ropa protectora deberá ser quitada inmediatamente antes de abandonar el área de trabajo porque se considera contaminado. Deberá ser transportada de manera segura al lugar adecuado para su descontaminación y lavado en la institución. Si es de tela, ¿no? Si es de tela, pero si es descartable, se bota, definitivamente, ¿no? Bien, usar protección ocular y tapaboca, ¿no? Nariz y boca.
durante los procedimientos y cuidado de pacientes con actividades que puedan generar aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Ustedes saben que los aerosoles se producen cuando tú estornudas, ¿no? Cuando tú toses, cuando nosotros conversamos, cuando hablamos, siempre estamos produciendo aerosoles, pero con más velocidad y en más cantidad salen cuando uno estornuda o uno tose. Entonces hay que tener presente eso, ¿ya? Siempre utilizar tu protección personal, ¿ya? Ahí está. Ahora, por ejemplo, la NK95 es una de las buenas eh, mascarillas, ¿no? Que se están utilizando hoy en día. Ahí estás con sus protectores de ojos, ¿ve? Anteojos o lentes de seguridad. Deben permitir una correcta visión, ¿no? Con lentes correctores y de contacto. O sea, para las personas que utilizan lentes y lentes de contacto, ellos tienen que le tiene que favorecer bien la visión, que no oscurezcan, que no cambien, si no, no te va a permitir trabajar adecuadamente, ¿no? Eso te va a proteger contra salpicaduras de sangre, ¿no? O otras actividades que puedan generar aerosoles, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿ya? Esos lentes protectores, ¿ven? Las personas que requieren el uso de lentes correctos deben utilizar uno de los siguientes tipos. Por ejemplo, gafas de seguridad con lentes protectores graduados, gafas de protección ocular que se pueden llevar sobre gafas graduadas, que perturben la luz de la misma, lentes de contacto, esa es la persona que ya lleva cada uno de sus productos, ¿no? Hay gente que usa lentes de contacto. Y bueno, el tapabocas, ¿no? Debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras y cubrir tu nariz y toda la mucosa bucal. Puede ser utilizado por el trabajador durante el tiempo en que se mantenga limpio y no deformado, ¿ya? Entonces, eso debemos tenerlo presente. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ahí está el coronavirus. Hay que mantenerlo alejados lo más que puedas. Igual, protección de los pies también. Claro, tú no vas a ir pues con sandalias enseñando los deditos, ¿no? Imagínate si estás trabajando en un hospital donde hay sangre y todo eso, que pueda llegar un herido terriblemente y te cae la sangre de los pies. Definitivamente se recomienda que hay que proteger los pies, ¿no? Aquí, por ejemplo, prevenir también heridas en tus pies, evitar deslizamiento en los suelos mojados, o sea, de esos zapatos que sean con antideslizante, ¿no? Tipo de zapatos que no se deben emplear en el laboratorio con tacos. Por ejemplo, hay chicas que van con unos tacazos. Elegir un zapato de piel resistente que cubra los pies. Este tipo de calzado proporciona mejor protección, ¿ya? Y los que no se deben utilizar, por ejemplo, son sandalias, esas así de goma, esas que como que enseñan los pies, o sea, los dedos, ¿no? Que estén expuestos tus dedos, ¿no? Entonces, eso no te va a brindar mucha protección. Los suecos, tacones altos son muy peligrosos, ¿no? Que imagínate, si vas a trabajar 6 o 12 horas seguidas con tacones, vas a terminar sin riñones, ¿no? Zapatos que dejen el pie al descubierto. Se pide más bien que sean zapatos cerrados y que cubran todo tu pie, ¿ya? ¿Por qué? Porque este calzado te va a proporcionar mejor protección, ¿ya? Bien. Los guantes, protección de tus manos. Aquí en tus manos, por ejemplo, esto es muy importante que recordemos, ¿no? Los guantes, hay guantes para procedimientos, hay guantes que son estériles y, por ejemplo, si yo voy a bañar al paciente, puedo usar guantes de procedimiento que no necesariamente tienen que estar estériles, pero si son estériles son para cirugías, para curación de heridas, para procedimientos especiales, ¿ya? La contaminación del paciente con los microorganismos de la piel del operador, evitar o disminuir el riesgo de esta transmisión, ¿ya? De gérmenes. Tanto de nosotros al paciente o del paciente a nosotros, lógico. Las manos deben ser lavadas según la técnica y secadas antes de su colocación. O sea, antes de colocarte tus guantes, tú tienes que ir y lavarte bien tus manitos adecuadamente y colocarte tus guantecitos. ¿Ya? Ok.
De acuerdo al uso, los guantes pueden ser estériles o no, y se deberá seleccionar uno u otro según. Por ejemplo, si yo voy a arreglar la cama del paciente, ¿no? Y el paciente tiene una enfermedad infecciosa en la piel, yo me estoy protegiendo, ¿ves? No necesariamente los guantes tienen que ser estériles, ¿me entendieron? Voy a bañar al paciente, no necesariamente tiene que ser estéril, ¿ya? Ahí están los diferentes tipos de guantes: plástico, látex, caucho natural, neopreno, algodón, amianto, o los de látex son los más comunes, ¿no? Técnica de lavado de manos, eso ya lo sabemos, y ustedes me lo van a enviar en su trabajito, ¿ya? El lavado de manos. Pueden lavarse las manos ahí en el lavadero de su casita, se lavan sus manitos los diferentes pasos que están en la separata, todo, ¿no? Ahí lo están viendo, los pasos, siguiendo los pasos, y ustedes me lo envían en sus diapositivas o en un videíto, ¿ya? Así chiquito nomás me lo mandan para que tengan su notita, ¿ya? El lavado de manos es imprescindible en el trabajo diario del personal sanitario, definitivamente, porque es una manera muy segura de no contagio y no me contagio, ¿ven? De ese principio, ¿no? Utilizar la técnica adecuada, ¿no? Aquí, por ejemplo, antes del contacto con un paciente, antes de realizar una tarea aséptica, alguna labor que tienes que realizar, una curación, algo, después del riesgo de la exposición de líquidos corporales, después del contacto con tu paciente, ¿no? Después del contacto con fluidos corporales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto es muy importante que tú tengas presente cuando utilizas tu técnica de lavado de manos, ¿no? Eso es, por ejemplo, ahí, después del contacto con el entorno del paciente, ¿no? Por ejemplo, si has estado en una habitación de un paciente aislado por una enfermedad X, lógicamente tú tienes que tener mucho cuidado también al quitarte los guantes. Ahí está, un buen lavado de manos, ¿ven? El primer paso, primeramente, te acercas al lavadero, al lavamanos o lavabo, te humedeces tus manitos, como lo haces en casa, ¿no? Te humedeces tus manitos, ¿ves? El segundo punto, ¿ves? Te echas el jaboncito, definitivamente, si no el jabón no va a ser espuma, ¿no? Si no está mojadito, no va a ser espuma. Cubrir la superficie de tu mano, ¿ya? Ahí vas a ver otro punto. Frota la mano palma con palma. Ahí lo estás viendo, ¿no? ¿Ya? Otro puntito es que tú hagas, por ejemplo, frota la palma izquierda contra el dorso de la mano derecha, entrelazando los dedos y viceversa, ¿ves? O sea, primero la derecha con la izquierda y así la izquierda con así sucesivamente. Entonces quedan lavadas totalmente tus manitos, ¿ya? En el punto 4, repite el lado contrario, ¿ves? La palma contra palma entrelazando los dedos, igualito, ¿ya? Ambos lados, ¿ya? Y luego, dorso de los dedos con la palma de la mano contraria. Ese es para asegurar un buen frotado de las manos, ¿ya? Y las uñas, sobre todo, ¿no? Aquí, dedo pulgar de la mano derecha que quedó en el aire, se envuelve con la palma de la mano izquierda y así sucesivamente para que quede completamente limpio. Aquí en el punto 7 tú vas a ver que, por ejemplo, la punta de los dedos de la mano izquierda en la palma de la mano derecha frotando circularmente en ambos sentidos y viceversa. De esa manera, tú estás limpiando más la palma de la mano y de hecho también la zona ungueal de los dedos, ya reforzando el lavado. Luego que hiciste eso, ya te enjuagas tus manitos con agua, bien enjuagadito, agarras tu papel toalla, que es lo ideal, el papel toalla, lo secas con cuidado, ¿ya? Y con ese mismo papel toalla cierras el cañito para que no vuelvas a agarrar el cañito que está húmedo y lleno de bacterias. Entonces, esos son los pasos importantísimos que debemos nosotros tener presente cuando no lavemos las manos adecuadamente, ¿ya? Ahí está, miren, ustedes están viendo ahí los pasos para colocarse o calzarse los guantes, ¿ves?
el calzado de los guantes. Ahí está. Ahí están los diferentes pasos. Tú abres tu bolsita en el primer punto. Miren, aquí abre la bolsita sin tocar la parte interna de los guantes. Estos son guantes estériles. ¿Ve? Con la mano contraria agarras uno y ayudas a vestir la manito que necesita vestirla, ¿no? Calzada. Ahí está. Con el otro agarras, con la mano ya calzada, agarras el otro y lo colocas. ¿Ves? Con ambas manos te ayudas y al final quedan los dos guantecitos. Ok. Bien. Aquí, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente en el calzado de los guantes, que son equipos de protección personal, muy importante, ¿no? Y aparte que también tenemos las batas, las mascarillas y las cubiertas para la cabeza, los zapatos, etcétera, 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 ¿no? Aquí, por ejemplo, utilizar guantes en el hospital ayuda a prevenir la propagación de microbios, recuérdenlo siempre, en todo momento. Sirve para proteger de infecciones, tanto a los pacientes como a los trabajadores de la salud, o sea, a ti. Los guantes crean una barrera entre los microbios y tus manos, ayudan a mantener tus manos limpias y disminuyen la probabilidad de contraer microbios que puedan enfermarte. ¿Ya? Entonces, usarlos cada vez que tú, claro, que vayas a tocar, por ejemplo, sangre, fluidos, líquidos corporales, tejidos corporales, membranas mucosas, piel lesionada, ¿no? Al realizar punciones venosas. Ajá. No lo olviden. Incluso si un paciente parece saludable y no tiene signos de ningún microbio, definitivamente mejor úsalos, porque ya sabemos, la bioseguridad me está diciendo que apliquemos esta misma bioseguridad de tal manera que nosotros tengamos presente, que consideremos que todo paciente, considerarlo como altamente infeccioso. Bien. Ahí está. Bien, aquí también hay que ver que hay que coger los guantes apropiados. Esto es muy importante recalcarlo, porque a veces hay personas que encontraron unos guantes talla 8 cuando sus manos son talla 6, ¿no? O sea, no les va a ayudar en nada, más bien se van a contaminar porque el guante le baila en la mano, no le va a servir de nada. Por eso dice la palabra guante significa que quede bien pintadito en la mano, ¿ven? ¿Por qué? Porque de esa forma es que va a cumplir la función de protegerte. Si tú buscas un guante más grande que el que tú necesitas, lógicamente no te va a proteger, no te va a permitir trabajar confortablemente. Entonces, esto hay que saber escoger los guantes apropiados, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de los recipientes de guantes desechables, deben estar disponibles en cualquier área donde tenga lugar atención de pacientes. O sea, los hospitales, en los centros, por ejemplo, en los consultorios externos, en las emergencias, en las salas de parto, en las UCI, etcétera, 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 deben tener un área donde estén los guantes, ¿ya? Escoger el tamaño correcto para un buen ajuste, porque así como se dice el término, que te quede como un guante, ¿me entendieron? O sea, que quede bien puestecito, ¿ya? Bien ajustadito. Entonces, porque, ¿qué va a pasar? Si los guantes son muy grandes, es más difícil sostener objetos, se te pueden resbalar y puedes cometer un accidente, ¿no? Provocar un accidente ahí en el lugar de trabajo. Por eso tienen que ser de tu medida, ¿ya? Y además que también es más fácil que los microbios penetren dentro de ellos. Así es. Entonces mejor cálzalo bien, que sea de tu talla, ¿ya? Si tu mano es chiquitita, hay los tallas 6, 6,5. Si es un poquito medianita, las tallas 7, 7,5. Si son más grandecitas, la talla 8, 8,5. Entonces se dan cuenta, son guantes que van adaptados de acuerdo al tamaño de la mano de la persona que lo va a usar. Por ejemplo, guantes muy pequeños. Si por ejemplo tú usas talla 8 y hay un guante 7, lógicamente se va a rasgar porque se estira tanto el material que va a llegar un momento en que se va a romper. Entonces no es bueno usarlos muy grandes ni muy pequeños, ¿ya? Eso hay que tener presente. Bien,
algunos procedimientos de limpieza y cuidado que requieren guantes estériles o quirúrgicos. Por ejemplo, cuando se necesita para quirúrgico, ¿no? Por ejemplo, en las cirugías, por ejemplo, cuando vas a curar una herida grande, una herida abierta, hacer cambio de catéteres, o colocar una vía central, o cosas así, se necesitan un ambiente totalmente estéril, y los guantes tienen que estar estériles, ¿ya? Entonces, hay que saber en qué momento se utilizan todos ese tipo de material de protección, ¿ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos procedimientos de limpieza requieren guantes estériles o quirúrgicos, y estos guantes vienen en tamaño numerado, conocer el tamaño de uso con antelación. O sea, ya tú conoces por el tamaño de tu manito, sabes qué número de guante vas a usar. Para manejar productos químicos, revisa la hoja de datos de seguridad del material para elegir el tipo de guantes, ¿no? No utilice lociones ni crema de manos a base de aceites, a menos que estén aprobadas para su uso con los guantes de látex. Miren, les cuento, a veces hay personas que son alérgicas al látex, ¿ya? Entonces, estas personas tienen que usar otro tipo de guantes, porque la sensibilidad no los permite trabajar con ellos. Al toque reaccionan, se produce una dermatitis de contacto con el material que le está produciendo la alergia, ¿ve? Entonces, eso también es muy importante que la persona conozca, ¿no? Conozca. Entonces, es algo muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Por ejemplo, si tienes una alergia, por ejemplo, al látex, no utilices guantes de látex, lógicamente, ¿no? Y evite el contacto con otros productos que contengan ese material. Yo conozco personas que son alérgicas al látex, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Bien. ¿Cómo quitarse los guantes? Porque también, así como te lo has colocado, al final del procedimiento que ya has realizado, muchas veces los guantes quedan contaminados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debes quitarte los guantes? También hay un procedimiento que nos va a ayudar muchísimo a cómo debemos quitar, ¿no? Cuando te quites los guantes, asegúrate de que la parte externa de ellos no toque tus manos desnudas. ¿Estamos de acuerdo? Lógico, porque la parte externa del guante está contaminada. Entonces, no debemos permitir que choque con tu piel, ¿ya? A mí, por ejemplo, cuando te quites los guantes, ¿no? Hay que seguir los siguientes pasos. ¿Cuál es la técnica? Por ejemplo, nos dice, ale las puntas de los dedos. El guante se volteará al revés. Sostenga el guante vacío con la mano izquierda. Ponga los deditos de la mano derecha en la parte superior del guante izquierdo. Ale las puntas de los dedos hasta que haya volteado el guante al revés y lo haya retirado de su mano. El guante derecho estará ahora dentro del guante izquierdo. Eso debe quedar dentro. O sea, todo lo contaminado queda dentro y lo que estuvo en contacto con tus manos queda hacia afuera. Elimina los guantes en un recipiente autorizado para los desechos, ¿ya? O sea, tiene que haber un recipiente ahí donde tú vas a eliminar esos guantes, ¿ya? Muy bien. Utiliza siempre guantes nuevos para cada paciente y lávate tus manos entre cada paciente para evitar transmisión de microbios. Eso ya lo hemos conversado, ¿no? Ven, ahí ven una cajita ustedes que es de bioseguridad, ¿no? Que nos ayuda cuando se trata de eliminación de materiales contaminados. Bien, aquí por ejemplo, estas barreras secundarias, la número 3, ¿ven? Corresponden al diseño y la adecuada ubicación de los sitios especializados, así como la disponibilidad del material y el equipo requeridos que contribuyen a la protección del personal, del ambiente y la comunidad externa. ¿Ven? Ahí está. Principio de bioseguridad aquí. Vamos a ver el punto C, que es sobre todo eliminación de material contaminado. Una vez que tú ya trabajaste, quedaron gasas con sangre, etcétera, 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 ¿qué haces con ese material? Porque hay que, al eliminarlo adecuadamente,
Ese material no se puede botar libremente en cualquier sitio, ¿no, señores? Eso hay que tener los principios de la bioseguridad en la eliminación de material contaminado, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya, jóvenes? ¿Y esta en qué se basa, no es cierto? Por ejemplo, esta comprende el conjunto de dispositivos, procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales utilizados en la atención del paciente son depositados y eliminados sin riesgo. Eso quiere decir que no te contaminas tú ni contaminas a alguien más. Esa es la forma como un profesional trabaja en todo momento. No te contaminas tú ni contaminas a otros. ¿Ves? Aquí también hay una clasificación de los residuos y desechos donde trabajan, ¿no? Aquí en los hospitales. Es una norma técnica de manejo de residuos sólidos hospitalarios de MINSA, ¿no? ¿Ve? Esto nos dice, por ejemplo, residuos biocontaminados, ¿no? Clase A, por ejemplo, tipo A, ¿no? A1, atención que están en contacto con el paciente, instrumentos, materiales empleados en la toma de muestras de sangre, biopsias y otros, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Material biológico, ¿no? Material biológico. Aquí, por ejemplo, tejidos, ¿no? Sangre, derivado de la sangre, quirúrgicos, anatomopatológicos, o sea, muestras, punzantes, tipo 5, a ver, quirúrgicos, punzantes y cortantes, las agujas, los bisturíes. Y el tipo 6, por ejemplo, tratándose de animales contaminados. ¿A qué se refiere cuando decimos animales contaminados? ¿No? O sea, están clasificando los residuos. Esto, más que todos los animales contaminados trabajan en los laboratorios donde hacen prácticas clínicas para hacer vacunas, hacer experimentos, ¿no? Eso más que todo. Ya, así se trata. ¿Ves? Por ejemplo, esas jeringas que están viendo acá, miren, ustedes están viendo acá un montón de jeringas, ¿ven? Nunca en la vida se debe botar jeringas de esa forma, así libremente, ¿ya? Prohibido, todo tiene que ir en recipientes. Bien, ahí tenemos residuos de clase B, ¿no? Que son residuos especiales, por ejemplo. Ahí está, vamos a ver quiénes son. Químicos peligrosos, farmacéuticos, ¿a qué se refieren? Farmacéuticos, por ejemplo, si ya se van a eliminar vacunas que ya vencieron, medicamentos que han vencido, o algún producto de sustancias de contraste o sustancias contaminantes, eso tiene que tener una forma muy especial de eliminarse, ¿ya? También tenemos radioactivos, ¿no? Eso también hay que tener mucho cuidado porque contaminan mucho, ¿ya? Entonces, y otros, los de clase C, que son residuos comunes, ¿no? Por ejemplo, son similares a los de tu casa, ¿no? Por ejemplo, que tú botes, por ejemplo, papeles, botas tierrita de lo que barres en tu casa, botas, por ejemplo, residuos de la cocina, cartoncitos, ¿no? Materiales de oficina, o esas cosas, ¿no? Entonces, que a ellos son menos contaminantes, digamos, en el aspecto de, hablando de bacterias, todo eso, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo presente, ¿ven? Bien. Esa es la flor de lis. Este logo que están viendo acá ustedes, miren, miren, esto. Ay, a ver, a ver. Me parece el pulsor. ¿A dónde se fue el pulsor, Dios? Se escondió. Ahí está. Este es llamada la flor de lis, que se le conoce como el logo de la bioseguridad, ¿ya? Este logo te indica que cuando tú vas a un hospital, a un centro de salud, algo, y ves este logo, te está indicando que tienes que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí hay contaminación, ¿ya? Por ejemplo, cuando tú has ido al hospital y has visto una luz rojita que avisa que en rayos X o en exámenes especializados donde hay radioactividad, por ejemplo, donde hay mamografía, donde se realizan exámenes de rayos X, te avisa una lucecita rojita afuera en la cual te está diciendo de que puede salir radiaciones, ¿ves? Entonces hay este logo de bioseguridad te avisa, ¿no? Te están previniendo, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Ya.
Por ejemplo, aquí el manejo, ¿no? De la eliminación de los elementos, ¿no? De esto que estamos conversando, de los productos que se van a eliminar. Se usará diferentes recipientes para utilizar el código de los colores. Eso sí, muy importante que lo recordemos, ¿ya? Por ejemplo, para residuos contaminados y especiales, por ejemplo, hay que emplear la técnica del doble embolsado, ¿ya? Rotular utilizando símbolos de acuerdo a la naturaleza del residuo, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, los residuos punzantes y cortantes, vamos a ver los residuos compuestos por cultivos, inóculos, medios de cultivo, hemoderivados, o sea, derivados de la sangre. Hemo es sangre, ¿ya? Por ejemplo, sueros, plasmas, eso, ¿no? Biocontaminados, o sea, biológicos, sustancias biológicas contaminadas, sangre, cosas, tejidos. Deberán ser tratados en el mismo lugar de generación, ¿ya? Eso antes de eliminarlo para no contaminar. ¿Ven? Miren, aquí ustedes están viendo un contenedor, aquí, miren, observen, ¿ven? Aquí se eliminan las agujas completitas, miren, ¿ven? Hay otros que son solamente para la agujita. Tú das una vueltita y ¡clac! Queda la aguja acá y esto ya lo botas en otro sitio, en otra bolsa, ¿ven? ¿Ves? La eliminación de los cortantes, ¿ya? Entonces, esto es bien interesante conocerlo porque eso lo van a encontrar ustedes en los centros de salud, en los hospitales, ¿ya? Bien, por ejemplo, los residuos orgánicos, órganos, fetos, piezas anatómicas. ¿Qué se dice piezas anatómicas? Por ejemplo, un paciente que le han cortado, le han amputado un miembro, un pie, una pierna, ¿no? Estos deben ser llevados en una fosa común al cementerio o su incineración. Generalmente los hospitales tienen un incinerador, ¿ya? Es un horno grande donde incineran los restos de tejidos orgánicos, ¿ya? Porque estos deben ser manejados adecuadamente para evitar daños a la salud del personal y, lógicamente, de la comunidad. Imagínense si se botara libremente un pie que han cortado en el hospital, ¿no? Que han amputado, y lo botan libremente en un basural, van a decir, han matado a alguien, Dios mío, llaman a la policía, llaman a todo el mundo. Definitivamente hay mucho cuidado cuando se eliminan este tipo de material, ¿ya? Entonces, eso hay que tener presente. No, órgano, ahí están tejidos, ahí están viendo tejidos ustedes, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Por ejemplo, los no peligrosos se ponen en una bolsa verde, blanca o verde, los punzocortantes y los infecciosos, ¿no? En rojo, en las bolsitas rojas, ¿no? Desechos anatomopatológicos, todos esos se eliminan en las bolsitas rojas. Ahí está. Por ejemplo, bien, por ejemplo, en las recomendaciones prácticas para desarrollar actividades, ¿no? Desarrollar actividades vinculadas al desecho de materiales cortantes y punzantes, como agujas, bisturíes, instrumentos puntiagudos, láminas, etcétera, etcétera. No reencapsular o reencapuchar, dicen así, las agujas. O sea, no colocarle nuevamente el protector de la aguja. Es peligroso porque ahí ocurren los accidentes, ¿ya? No doblar las agujas. Prohibido doblar las agujas, ¿ya? Acuérdense de eso. No se doblan agujas y no se dejan las agujas libremente en cualquier sitio. No romper las agujas. Es peligrosísimo. Te puedes lastimar. No manipular la aguja para separarla de la jeringa. Por eso ya vieron ustedes ese contenedor anterior en la cual se eliminaba los elementos cortantes y punzantes, ¿no? Queda ahí la agujita guardada. Y de ser posible, usar pinzas para manipular los instrumentos cortantes y punzantes. A ver, si tanto tú esto agarras una pinza, ¿ya? Una pinza y lo sueltas y lo metes en la cajita, pero tú en ningún momento debes tocar la aguja directamente, te puedes pinchar. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximo al área de trabajo, ¿ya? Ahí está, ¿ven? Más o menos también elementos cortantes, punzantes. Agujas y jeringas. Ahí están viendo ustedes la agujita, la jeringa descartable, ¿no? ¿Ya? Se deberán usar de materiales descartables, definitivamente. Es un uso
usas y desechas. Ya no estas ya no se reutilizan, ¿ya? Las jeringas y agujas usadas deben ser colocadas en recipientes descartadores y estas agujas no deben ser dobladas ni se les debe colocar el capuchón. Prohibido, porque se pueden pinchar, ¿ya? El capuchón protector que viene la agujita y esta debe desecharse en el mismo momento en que se retira la aguja de la aguja estéril. Y los descartadores lo están viendo ahí ustedes, miren. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Ajá. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, estos no deben bajo ninguna circunstancia ser reutilizados, no de material resistente a los pinchazos y compatible con el procedimiento de incineración sin afección del medio ambiente. Es recomendable que tengan asas, la abertura debe ser amplia. Bueno, también hay unas cajitas que son de un cartón bien resistente, bien fuerte, son las que se están usando mucho en los centros de salud, ¿ya? También las van a encontrar. La abertura debe ser amplia, taparse cuando se llenan, por ejemplo, las 3/4 partes del volumen del depósito. Estas deben ser, por ejemplo, de color amarillo y tener símbolo de material infectante y de una inscripción advirtiendo que se manipule con cuidado. Debe tener dicha inscripción y símbolo de dimensión. Como les dije, el logotipo de la bioseguridad a 1/3 de altura de la mínima capacidad del recipiente y con impresiones de forma visualizada desde cualquier posición que se vea que es solamente para eliminar material cortante punzante, ¿no es cierto? Entonces es muy importante que lo tengamos presente, ¿ya? Ahí está. ¿Cómo clasifican los desechos hospitalarios? Ahí lo estás viendo tú, por ejemplo, ¿no? Ahí los desechos hospitalarios vas a tener que los no peligrosos pueden ir en bolsa de color, recipiente blanco o verde. Tenemos desechos generales, no peligrosos, de índole similar a desechos domésticos, papeles, cartones, algo que no contamina, ¿no? Punzocortantes, ese va en rojo, ¿ya? Infecciosos, en rojo, ¿ves? En recipientes rojos. Los objetos punzantes cortantes pueden causar punzadas o cortaduras, especialmente agujas y navajas, por ejemplo, ¿no? Y los desechos infecciosos contienen agentes patógenos, su nombre lo dice, infecciosos, ¿no? En cantidad suficiente como para representar una grave amenaza, como los cultivos de laboratorio. Mire, ¿qué son los cultivos de laboratorio, jovencitos? En los laboratorios, cuando estudian una enfermedad, te hacen un urocultivo para ver qué tipo de bacteria tienes en tu orina, para ver con qué antibiótico lo atacamos, un antibiograma, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que el médico se ayuda de ciertos exámenes, pero hay un material que se llama el agar. El agar viene a ser como un caldo de cultivo para hacer que esa bacteria se reproduzca y conocerla, ¿no? Entonces, todo ese material que se contamina, definitivamente es infeccioso y se debe eliminar adecuadamente. ¿Ve? Los desechos de cirugía, ¿no? Por ejemplo, tejidos, gasas con sangre, ¿no? Los desechos relacionados con animales infectados cuando se trata de laboratorios donde hacen experimentos, ¿ves? Para diagnóstico o investigación. Perdón. Farmacéuticos, químicos farmacéuticos, o sea, desechos de las farmacias, ¿no? Vencidos, contaminados, pueden ser peligrosos, tóxicos, corrosivos, inflamables, reactivos, etcétera, 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 ¿ya? Otros peligrosos, por ejemplo, radioactivos, sólidos, líquidos, gases generados por procedimientos de análisis, formación. Es decir, químicos que pueden causar problemas, ¿no? Y desechos anatomopatológicos, ¿no? Por residuos de tejidos orgánicos, partes corporales, autopsias, fetos, etcétera, 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 ¿ya? Entonces ahí están viendo ustedes, miren cómo es estas bolsitas, ¿ven? Ustedes ven cómo, miren, ¿ven? Y ahí está el logo que avisa que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Que nos está diciendo que son elementos contaminantes y que hay peligro, ¿no? Entonces, en ese caso, es siempre tener presente esas, ¿no? Esas precauciones, esos avisos, ¿ya? ¿Ven? Procedimiento en caso de accidente de trabajo. Miren, chicos, nadie está libre a veces de los accidentes de trabajo porque pueden suceder, pues se llama accidente. Pero lo que sí te recomiendo es que si tú llevas bien tu trabajo con tu bioseguridad, estos accidentes muy rara vez se pueden suceder, pero en algún momento puede suceder, ¿no?
brindar los primeros auxilios, remisión al servicio de urgencia, reportar el accidente de trabajo al jefe inmediato. ¿Por qué se reporta? Escúcheme. Todos los años cuando los profesionales salen de vacaciones les están haciendo un examen médico, ¿no? Para ver cómo se va de descanso para sus vacaciones. Les hacen prueba de VIH, de todas las enfermedades infecciosas y se van tranquilos, ¿no? En el caso de las damas, por ejemplo, hacen su Papá Nicolau para ver, hacer un control. Les exigen eso, y eso es muy bueno. Entonces, si por ejemplo, ¿no? Tú trabajando te contaminaste con una aguja de un paciente con VIH, inmediatamente hay que reportar el accidente porque de esta manera está quedando un antecedente, un precedente de que el accidente ocurrió en el centro de trabajo mientras tú estabas laborando. ¿Ven? El papelito manda. ¿Qué sucede? Porque esa es parte para ti, digamos, en la parte de que si tú te enfermas, te pueden reconocer, ¿no? O sea, ayudarte con algo si tú te mueres en el proceso, ¿ya? Por eso es muy importante que quede un precedente, o sea, en este caso de que hubo un accidente en el trabajo y que fue con un material contaminado con eso. Entonces, no fue en otro sitio la contaminación, sino que ha sido en el centro de trabajo. Eso es bueno comunicar, ¿ven? Diligenciar el formato de reporte, ¿ven? Se dan cuenta, todo esto es muy importante porque esto te va a apoyar a ti, ¿no? Pero en lo posible tratemos de evitarlo, ¿ya? Pero siempre hay que informar un protocolo, ¿no? Este protocolo es un manejo que se hace, ¿ya? A ver, por ejemplo, en exposición de piel y mucosa, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿ves? Un pinchazo o herida a nivel de la boca, algo que puede ocurrir, ¿no? ¿Ya? ¿Ven? Ahí está. Si es en piel y mucosa, ¿qué debes hacer? Inmediatamente hay que ir a lavarse las manos con abundante agua y jabón, ¿ya? Si es en piel, utilizar jabón, no causar laceraciones, ¿no? Si es en conjuntiva, usar suero fisiológico, en el ojo, pues, ¿no? Por ejemplo. Pinchazo o herida, ahí lo están viendo ustedes, un dedito pinchado, ¿no? Promover el libre sangrado, lavar con agua y jabón yodada, ¿ya? ¿Ves? Ahí está el dibujito, ¿ven? Acá, ¿ves? Ahí está, un accidente. A nivel de la boca, enjuague con agua, escupir, comunicar reporte de exposición a material biológico, ¿ven? ¿Ven? Una gota de sangre, dicha notificación permite optimizar la atención del accidentado, realizar un seguimiento de las consecuencias, ¿ves? Estudiar medidas tendientes a evitar la repetición, con el jefe de servicio médico de urgencia y profesional de salud ocupacional, calificar el riesgo. ¿Se dan cuenta, chicos? Es importante informar, no te quedes callado, hay que informarlo, ¿ya? El volumen de fluido transfundido, este volumen depende de, por ejemplo, de la profundidad del pinchazo, del tipo de aguja, del tipo de procedimiento, de la utilización de los guantes en el caso de pinchazo en la mano, la concentración y viabilidad del virus en el fluido, ¿ven? O sea, qué cantidad de viralidad que puede haber en el fluido orgánico, ¿no? Sangre. Por ejemplo, aquí vemos qué tipo de fluidos son los de líquido de precaución universal que debemos tener mucho cuidado. La sangre, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, pleural, amniótico, peritoneal, ¿ven? ¿Ven? Semen, secreción vaginal, líquido pericárdico, cualquier otro líquido contaminado con sangre, ¿ya? Entonces, baja la concentración y no se ha denunciado ningún caso vinculado, por ejemplo, potencialmente de riesgo, o sea, siempre hay que tener mucho cuidado, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de saliva, lágrimas, es muy poco, dicen los casos que han habido, ¿ya? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿Ven? Esto hay que recordarlo. Las normas de bioseguridad disminuyen, pero no eliminan el riesgo, esa es la verdad. Disminuyen, pero no eliminan el riesgo. El riesgo, tú eres la que tienes que disminuirlo en el aspecto de tener todos los cuidados. Nivel de bioseguridad, 1. Aplicable a los organismos de riesgo individual.
poblacional escaso o nulo son laboratorios básicos que se utilizan con fines de enseñanza. Nivel 2, aplicable a los agentes de riesgo individual moderado y riesgo poblacional bajo, por ejemplo, el VIH, laboratorios básicos que utilizan fines diagnósticos. Nivel 3, aquí sí es más, riesgo individual elevado y de poblacional bajo, como por ejemplo el Mycobacterium de tuberculosis, ¿ya? Laboratorio de contención que se utiliza con fines diagnósticos, por ejemplo, el estudio del esputo, ¿no? Nivel de bioseguridad 4, aplicable a agentes de riesgo individual y poblacional elevados. Por ejemplo, ahorita es el coronavirus, ese que tenemos hoy día, ¿no? Como por ejemplo el virus ébola también, laboratorio de contención máxima que se utiliza con fines de diagnóstico e investigación en enfermedades exóticas y peligrosas, o sea que son muy pocas que se presentan. Ahí, las siglas de BSL vienen de la escritura en inglés, ¿ya? La condición de un agente biológico de ser patógeno proporciona la medida de bioseguridad que deben implementarse. Ahí está, por ejemplo, miren. Señales de seguridad y salud en el trabajo. Color rojo, prohibición, comportamientos, cuidado. Rojo, peligro, alarma. ¿Ves? Ahí están, hablando de señales de seguridad y salud en el trabajo. El amarillo y anaranjado es advertencia. Hay que tener atención y precaución. El azul, obligación. Uso de equipos de protección. El verde, ayuda, ¿no? Salvamento, socorro. Verde, situación de seguridad, situación normal. Bien, aquí también debemos tener presente que esta señalización referida a un objeto, actividad o situación determinada propone una indicación, una obligación relativa a la seguridad o a la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal, una señal gestual, ¿no? Para evitar accidentes en el trabajo. Yo les agradezco su atención, jóvenes. Un ratito. Bien, entonces como ustedes han visto, jóvenes, la importancia, ¿no?, de conocer todos estos puntos de la bioseguridad y aplicarla en tu vida profesional. A ver. Ya. Bien, veo que han llegado hoy día 15 jóvenes, no sé qué ha pasado, pero Moquillaza veo también, ¿no? Moquillaza, ¿quién más falta? Un ratito. Miss, buenas tardes. Hola, Rojas, dime. Miss, le escribí a su chat personal que mi compañera Kelly Laurente no pudo entrar porque su señal dice que está, o sea, entraba, salía del Zoom, dice Miss, no le permitió Inestable. entrar. Sí, porque Laurente entró. Seguro ha tenido problemas. Ya. Sí, Miss. Ya, hija. Ya, voy a tener la Licenciada, opción. buenas tardes. Hola, dime. Licenciada, mi compañera, Franci Pisconte López no ha podido ingresar porque ha tenido, reunión con los de la OMPE, como es miembro de mesa, Ya. por ese motivo no ha podido ingresar. Y mi compañera Ruiz Amasifuen Camila tampoco por motivos de internet. Ya. Entonces, y la chiquita Pisconda no ha mandado trabajos. Ya, bueno. Ya, chicos. Gracias por avisar, ¿ya? Bien, miren. Entonces, quedó claro qué importante, vamos a recapitular esto, la importancia de la bioseguridad, ¿ya? Recordemos siempre, en todo momento de tu vida profesional y más que todo en tu vida profesional, digámoslo así, ¿no? Cuando estés en el campo clínico, por el estar en contacto con material biocontaminado, depende del servicio donde tú te encuentres trabajando, tienes que llevar presente tu bioseguridad. En este caso, los elementos de protección personal que son básicos, muy importantes, saberlos utilizar adecuadamente, cómo te los colocas, por ejemplo,
¿no? Aquí tenemos un mandilón, ¿no? De protección personal, ¿ven? Esto le va a ayudar muchísimo a protegerse, ¿no? Las mascarillas que estamos utilizando muchísimo. Los guantes, ustedes deben tener presente que sus guantes, por ejemplo, estos son guantes estériles, ¿ya? Estos son guantes estériles que se utilizan en procedimientos especiales, ¿no? Que no contaminen al paciente ni te contamines tú. Entonces, de todas maneras, siempre tener presente un buen lavado de manos, que nos va a ayudar muchísimo a evitarnos muchas contaminaciones entre paciente y paciente, ¿ya? Recuerden eso, que es muy importante un buen lavado de manos y que este debe hacerse conscientemente, muy bien hecho, de tal manera que cumpla con la función de prevención en cuanto a lo que es la transmisión de enfermedades a través de nuestras manitos, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado. La bioseguridad, practiquémosla siempre, en todo momento, incluso dentro de nuestros hogares también. Claro que en nuestros hogares vamos a estar con guantes y todo eso, no, pero de otra forma también la bioseguridad, así como es en el trabajo, también en tu hogar, ¿no? Porque cuando tú proteges de que tus niños no se vayan a golpear en la ducha, que no se vayan a resbalar, ¿no? Colocas, por ejemplo, esos tapetitos antiadherentes, antideslizantes, ¿no? Que no se evite que se resbale el niño, ¿no? O la persona adulta mayor, o no colocar cosas en medio del camino, va a evitar que alguien se tropiece y se caiga y se lastime, ¿no? Entonces, en todo momento de nuestra vida nosotros estamos aplicando la bioseguridad. Ahora, cuando es el campo clínico, en los hospitales, en tu clínica, tu centro de salud, donde tú estás laborando, lógicamente agarrar todo lo que has escuchado el día de hoy, ¿no? Y esto va a ser todos los días de tu vida profesional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, recordemos esto siempre como el pan nuestro de cada día, el Padre nuestro de cada día. ¿Me recordaron? Entonces, esto es muy importante no olvidarlo, ¿ya? Todo el tiempo debemos tener presente la bioseguridad en nuestra vida, ¿no? La universalidad de la bioseguridad, en la cual nosotros consideramos a todas las personas como altamente infectantes, ¿no? Que yo, aplicando mi medida de bioseguridad, voy a evitar contaminarme. Entonces, de eso se trata. Que la universalidad nos dice que consideremos a todos como personas altamente contaminantes, porque de esa forma yo me cuido y cuido al otro. De tal manera que no me contamino ni yo contamino. Así es el principio, ¿no? Entonces, y bueno, todas las demás fases que hemos hablado en cuanto a esterilización, descontaminación, limpieza y esterilización de los materiales, eso ya es dentro del área hospitalaria, ¿ya? O sea, la forma en qué momento muere una bacteria, o qué tipo de bacterias u hongos mueren, o sea, todo está ahí en la información que le hemos brindado. Si hay alguna preguntita, háganla por favor. Y recordándole que el examen es el día miércoles de 8 a 11:59 de la noche, ¿ya? Es una hora, un intento. Agarra los 4 temas. Farmacología, a ver, déjenme ver, farmacología, medicamentos, dosis pediátrica y hoy día bioseguridad. Esos son los 4 temas que vamos a evaluar. Y ya les decía al empezar, a aquellos jóvenes que llegaron temprano, que en la plataforma ya está abierta también la 5ª actividad que trata de medicamentos. Yo les pido, por favor, que vayan leyendo, porque el día lunes voy a explicar todo ese punto. Pero ojo, van a ingresar al link que yo les voy a dejar para el día lunes, que va a ser sobre el tema de vía de administración no parenteral, ¿ya? Pero esa va a ser la que dice la número 6, no parenteral, que es vía vaginal, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, ese es el tema que yo les voy a avisar a la señorita para que ustedes ingresen. Ustedes cuando abren la plataforma no ven una invitación. Maki, Norma Gamboa, Lizarra les invita a la sesión Zoom, ¿se acuerdan? Que yo les pongo ahí. Entonces ustedes van a leer sesión actividad número 6, ustedes van a ver ahí, y ahí ingresan el lunes, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque nosotros nos habían pedido que juntemos 2 clases en una y iba a ser imposible, mucho, es muy amplio de medicamentos. Entonces yo lo voy a dedicar para el lunes, todo lo que es medicamentos el lunes.
No se van a confundir ustedes. Por eso que yo dije, agarro medicamento con él. Ahora, escúchenme. Yo estoy dejando una tarea. Anótela. Es un lavado de manos o un calzado de guantes. Le estoy dejando dos. O sea, elijan. O lavado de manos o calzado de guantes. No hay problema. Para que ustedes me envíen fotos o un videíto. Que alguien les esté filmando con su telefonito ahí y me lo suben a la plataforma. O me mandan fotitos como diapositivas, ustedes ya ven, porque la creatividad es grande. Pero lo importante es que ustedes se laven sus manitos, recuerden los pasos y me lo envíen por foto. ¿Ya? Eso me lo van a enviar con la actividad 6, ¿ya? Entonces, de esa forma, no, perdón, con la actividad 5, ¿ya? Que ya está abierta ahorita en la plataforma, pero yo voy a organizar ahí una tareita, ahí voy a organizar una tareita en la cual ustedes van a abrir y van a entrar y lo mandan. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ya. Miss, vamos a elegir uno de los dos, si no es lavado de manos o calzado de guantes, solo uno. Ok, sí, hijita. Sí, porque si no es mucho, pues porque a veces no les alcanza no sé cómo le llaman esto de las megas, no sé qué, bueno. Yo no les pido demasiado, solamente me mandan fotito y al de los pasos, pero que alguien les vaya tomando la fotito ahí que ustedes están haciendo el procedimiento, o el videíto, así rapidito nomás, ¿ya? De esa manera, y ya ustedes lo envían con sus datos personales, sus nombres, apellidos, sus puntitos ahí que ustedes. Como siempre manda tarea, pues. ¿Ustedes han mandado antes videitos? Sí, Miss. Ok, ustedes saben todo eso, chicos, porque ustedes han nacido con la tecnología. Ustedes me enseñan más bien a mí. Todos aprendemos, chicos, todos aprendemos, de verdad. ¿Alguna preguntita más? O sea, el examen es de la actividad 1, 2, 3 y la de hoy, 4. ¿Ya? Hasta hoy. Porque yo siempre pongo ahí actividad 4, bioseguridad. Ahí cuando le pongo la invitación, ¿sí o no? ¿Se han dado cuenta en la plataforma o no? Porque hay un link ahí. Sí, Y con ese link ustedes entran a mi clase y están aquí presentes, ¿ves? Entonces, a la plataforma van a entrar para su tareita, no al de hoy día, sino al siguiente que sigue ahí, el que dice medicamentos vía no parenteral. Ahí está. Vía no parenteral. Ahí me mandan su lavadito de manos, yo lo voy a programar bonito para que ustedes me manden sus fotitos, sus setos y ya tengan su notita, ok, de la actividad 5. Y en la 6 yo voy a hablar todos los medicamentos. Ahora, si alguien me manda una fotito de sus manitos enguantadas y que le está dando una medicina a alguien, ya me están ayudando bastante también en su trabajo con la 6, ¿no? Que vamos a hacer lo que es la administración de medicamentos no parenteral, la vía oral, sublingual, óptica, dérmica, etcétera, etcétera, ¿no? Tópica, en fin. Entonces, sería muy interesante, ¿no? ¿Ya? O sea, ¿para qué te lavas la mano? Para darle su medicamento a este paciente, ¿ves? Con que me mandan su lavadito de manos o su calzado de guantes no hay problema, ok. ¿Alguna duda más, chicos? Están todos, ¿no? Si quieren, hagan preguntas por el chat, ya. A ver, voy a ver. Me han hecho preguntas, creo, por el chat. A ver. Ah, ya, hijita, ya. Ah, ya, hijita. Ya. Bien. Entonces, así cualquier cosita que ustedes quieran hacerme preguntas, háganlo por su chat, ¿ya? Cualquier pregunta que tengan dudas de lo que hemos estado conversando ahorita, háganla nomás, así que no pueden hablar así, esto me lo mandan por el chat. Cualquier cosita, yo espero hacer sus preguntitas, porque creo que ya dentro de un ratito se van a su otra clase, ¿no, jovencitos? Ya. Entonces ya voy a finalizar, ¿ya? Si no hay alguna duda, ¿ya? Yo les agradezco la atención porque tienen otro curso, creo. ¿Sí? Cuídense mucho, ¿ya? Me estoy despidiendo de ustedes. Bye, bye. Hasta luego, licenciada.
Chao, chao. No se olviden de mandar sus cositas.